como se movió Aníbal Escalante, por ejemplo, en los años 50, te dice que Escalante jugó más a que el partido oficial se fuera por la vía pacífica y por tanto no hubiera un enfrentamiento o que hubiera una revolución, a la otra línea que parece lo empujaba a seguir apoyando a Fidel Castro y a los grupos dentro del 26 de julio que seguían la línea del Partido Comunista, a esta línea de hacer la revolución, que es lo que se le llama en toda esta literatura entre los 60, la lucha entre la vieja guardia y la nueva guardia. Si la nueva guardia casi todo de ese aparato de inteligencia, de esa segunda línea, y la vieja guardia son los viejos del partido oficial. Yo creo que por supuesto, como mismo dice Rey, coincide con el aparato clandestino, que es el que tira con los soviéticos. Por el libro, donde más se puede ver en el libro de el Comintern en la Internacional, es decir, América Latina en la Internacional Comunista, un libro publicado por dos rusos, que ahí habla de todos los agentes que tenían Comintern en todo, no solo Cuba, en toda América Latina, y te das cuenta de las conexiones. Las grandes conexiones son entre el aparato clandestino, que nunca había muy pocos intelectuales. Ese aparato clandestino era o Zapatero o Sastre. Que sí, ese aparato de Sastres y Zapatero dominaba de los intelectuales, porque tenía ese acceso, esa lealtad a la Unión Soviética. Sin embargo, es decir, después de la revolución, los que tienen cargos de poder más visibles son los de la vieja guardia, ¿no? Los Blas Roca, los Carlos Rafael Rodríguez. Sí, pero ya ahí no caen, casi siempre son los otros. Flavio Bravo llegó a ser jefe de Estado Mayor del Ejército. Leonel Sotos, hasta que se murió todos ellos, jefe del Comité Central. Y ese es de la línea Nueva Guardia y del aparato clandestino. Ahí hay como que las dos partes. Es decir, yo lo que creo es más que hay más una lealtad Fidel Castro a este hombre nuestro que se vira y dice, ¿para dónde están ustedes? El que ni con Moscú es conmigo, aquí no es con Moscú, es conmigo. Eso creo que es más por ahí, va a ir más por ahí. Ya. Entonces, lo otro que te quería preguntar, en estas tensiones, esta gran penetración, ¿no? Uno puede pensar que prácticamente dirigió la historia cubana de un lado y de otro y de todas partes, ¿no? ¿Cuál es tú crees que sea el efecto real de esa penetración comunista en todos estos grupos antibautistianos, batistianos? ¿Cuál es el efecto real en los acontecimientos políticos? Ya tú has hablado de varios, has hablado del fracaso del 5 de septiembre, el lanzamiento del 5 de septiembre, el fracaso del 13 de marzo. ¿Qué otros efectos? El efecto principal, creo, a corto plazo, era que la línea que en ese momento estuviera decidida por el mismo partido oficial se impusiera. Por ejemplo, en los años 30, el Partido Comunista, no vamos a los 50, en los años 30, crea Unión Revolucionaria y crea a su vez un ejército de libertad cubano. Un partido por arriba oficial, penetrado, con un marinero al frente, en los años 30, que jugaba con la política del momento y otro por debajo. Quiere decir, de las dos maneras, ellos iban a estar como la política se moviera. Yo creo que es para manipular la situación política. Sí, obviamente, esa es la intención, pero ¿qué efecto real? El efecto real fue la llegada de Fidel Castro al poder y la destrucción de Cuba. Ese lo considero yo que es el mayor efecto, porque ese es su objetivo, siempre fue su objetivo final. La otra pregunta, y ya les voy a dar la palabra a los que quieran preguntar. El tema como comunista un poco como extraterrestre, ¿no? ¿No? Los extraterrestres hicieron las pirámides de Egipto, no sé, la línea de Nazca, y son siempre como extraños, ¿no? Aquí tenemos los extraterrestres que de alguna manera son Cuba, ¿no? Están en todas partes, ¿no? ¿Cómo entender, ¿no?, la historia de Cuba como una realidad, vamos a decir, conspiración nacional, ¿no? Cuando en realidad tú nos estás poniendo un lazo que lo conectan a más allá, ¿no? Más allá, en este caso, del comunismo internacional. Mira, es que es algo comprensible si lo ves desde este punto de vista. Hay una línea nacionalista, proestatista y anti-yanqui que no es del Partido Comunista. Por tanto, el Partido Comunista le es muy fácil, desde su teoría política y desde la forma de captar a la gente, ya sea externo de inteligencia o miembros del partido oficial, que sean nacionalistas como Fidel Castro. Vaya, Fidel Castro es el mejor ejemplo de un tipo, que Guitera, que es otro también que estaba penetrado y miembro del partido cerca, que si quieren les digo quiénes eran los que están alrededor de Guitera. Es un tipo que habla con un discurso que era común, era lo cool, ser de izquierda, todavía en cierta parte, pero hoy es menos que antes, que en los años 40, era lo cool. Eso lo dice Enrique Ovares, presidente de la FEU, de izquierda de los años 50.
ser de izquierda en mi época era lo normal. Era lo normal, el que era de derecha era un desfasado. Era como decía como era un hombre mediocre. Entonces, por eso Fidel Castro se impone tan fácil. Es que Fidel Castro, el Fidel Castro es una operación de éxito de ese aparato. Hubo dos anteriores que fracasaron, uno fue con Guitera y el otro con Jorge Agostini. Agostini es una estrategia ahí y que le salió mal. Y Guitera es el mejor ejemplo. La mano derecha de Guitera, el hombre le sale desde, es un hombre del Partido Comunista, del Internacional Comunista, coronel de Sandino, que se llama, ¿cómo se llama? Carlos Aponte. Se conocen en casa de un fundador del Partido Comunista, se llama Filomeno Rodríguez Abascal, en Matanza. Ya, cuando yo vi eso y esto se acabó, tiré el libro y me fui. Pero imagínate, el chofer de Fidel Castro, de Guitera, ante 3 meses de mandarlo, Guillermo Salgado, que era el que le manejaba a Ramón Nicolau. Dime, y después es el que le maneja a Fidel Castro en abril de 59 en la ONU. ¿Cómo tú entiendes eso? Cuando tú ves esa relación y eso, ya esto es demasiado, no, es demasiado. Habría que ver, por supuesto, eso son pequeñas células que están sueltas, que hay que ir atando cabo, como he hecho yo, por eso ya ahí no hay archivo, los archivos están en Cuba. Sí, archivos secretos que yo no tuve acceso. Son archivos de Archivo Nacional, archivos del Instituto de Historia. Son esto que vi, esto es el archivo del Comité, que fue el que vieron con Agostini siendo comunista. Cuando yo vi eso, yo solo enseñé a Nito un libro de motor, y lo vio y digo, oh. Que decir, porque él no se metió en ese tema, porque ese tema en Cuba no se puede publicar, ni se puede leer. No se puede por ningún lado, ni te lo van a publicar, ni puedes estar comentando. Yo en parte me fui a Cuba por eso. Ya cuando descubrí eso en el 2015, ya esto aquí ya, el mío para arriba, tratar de salir del país y publicar eso fuera. Eso no me gusta. Bueno, hay mucho que decir, eres muy enciclopédico. Yo estudié antropología acá, menciona muchos nombres que yo conocí de niño o ya de adolescente en Cuba o en el exilio. Mi segundo apellido es Linera. Soy sobrino de Pascasio Linera. ¿Te suena el nombre? Sí, el líder de la UJA, del sindicato de la UJA. Y firmante del Pacto de Montreal. Y Salas Cañizares le invadió la casa en el 53, etcétera, etcétera. Se pasó los 7 años de Batista o preso, fue exiliado a Miami con el Escambray, y lo primero que hizo Lionel Soto cuando llega a La Habana es acusar a mi tío de mojalista. Okay. Pero mi tío no era un intelectual como nosotros, él saca a los comunistas a tiro de la CTC en los 40. Mi tío era un individuo que tú podías sentar a discutir, tenía una educación de 4º grado y lo de él era darte un puñetazo, etc. Pero es que hacía que había que sacar a los comunistas. Otra cosa, antes que se me olvide, estoy igual que Valle, que se me olvidan las cosas. El carnicero de mi madre era Isidoro Muñeca. Era carnicero. en la esquina. Pero Muñeca está en el directorio telefónico. En la carnicería yo lo encontré. En la esquina de Rey. Carnicero. Y yo le digo, y por cierto, conocí al hijo que llegó a ser. Que estuvo hasta hace poco el jefe de la inversión extranjera. Sí, y yo conocí al hijo que llegó a ser canciller, y la sobrina iba al Instituto de Béisbol conmigo, porque tú no vas a pretender de que una niña fuera a una escuela pública donde se fuera a enamorar de un negrito. Así le dijo a la madre, la hermana de Mamierca, le dijo a mi madre: ay, qué bueno que tienes a tu hijo en el EBI, no vayas que se enamore de una negrita. Y eso eran los comunistas. ¿Okay? Siempre oí decir a mi padre que Vasconcelos era sospechoso. Y Vasconcelos se va de Cuba, sale de Cuba huyendo el 1 de enero. ¿Y sabes dónde muere? En La Habana, en el 64. En Tarará. En Tarará, volvió para Cuba. Eso me suena muy sospechoso. Y es el tipo que publica Fidel Castro, que es un hombre del partido, y Batista le dice que tú has hecho, que publica las últimas palabras antes de desembarcar, y Batista le dice, y Vasconcelos es ministro de comunicaciones de Batista. Exacto. Dice Batista, la renuncia, te doy la renuncia, y Batista se echó para atrás. ¿Periódico Alerta? Alerta, en noviembre del 56. Okay. Donde después, revolución, Carlos Franco es lo primero que se adueñan de la imprenta. Exacto, antes de cogerse el diario de la Marina. O sea, yo era muy jovencito y me estoy delatando aquí, ya pueden averiguar mi edad.
pero yo me acuerdo de todos estos incidentes. Yo lo que te ruego que quisiera conversar contigo. Yo me comunico con César y yo le digo, César, es que suena una historia de ficción tan fantástico, yo no te puedo creer. Y me dice, dame otra explicación. Y yo no tengo explicación. Ahora, una última pregunta. ¿Qué motivación tienen todos estos infiltrados comunistas, incluyendo a González Línez, cuyo sobrino era condiscípulo mío, la hija de Menelao era condiscípula mía, y mi amigo de mi tío Menelao? ¿Qué motivación tiene para ser un agente con esta parte de ser ideólogo? Ahí puede haber una tradición familiar. Por ejemplo, González Línez tenía 18 años, todo lo que tenía en el buró, el padre, su hermano, era jefe de la Juventud Socialista en Marianao. Y el padre él era un burgués y veía en patrocinio y carne, era un burguesito. ¿Quién es este González Línez? Sí. Sí, González Línez, un cadete de 18, habría que ver. González Línez. Tenía como 7 Por ejemplo, había un marino, hay también una pretensión de cierto sector de la intelectualidad de desvictimización de los comunistas y por tanto ayudarlos a él, que es lo que le llamaba Lenin, tontos útiles. Tipos que ayudan y ayudan porque creen que los comunistas son perseguidos, los pobres del barrio, que todo el mundo los maltrata. Mucha gente. Hay una razón más importante todavía, que es la de y ahí captaron hasta los Rothschild. Pero si tenían un colegio privado, sí, pero una cosa es Fernando, hermano, como mismo la gente que está en las universidades más elitistas de este país pueden ser seducidos por cualquier ideología. No, pero eso es mucho oportunismo. No, el oportunismo también es parte de las motivaciones humanas. Pero lo que te digo, la seducción, que mientras tú vives tu vida a todo tren, hay una parte de ti que está trabajando por la redención de la humanidad. Que es lo mismo que, no sé, que la gente, no sé, se dedica a cualquier religión a tiempo parcial y después hace lo que sea a tiempo completo, ¿no? Ajá. Yo creo que sí, esa seducción milenarista del comunismo hizo mucha... El futuro luminoso, alcanzar ese futuro, y yo voy a ayudar a eso. Y Guidera había nacido en Filadelfia. Sí, pero era muy anti-norteamericano, que eso es otro detalle importante que te hace a ti trabajar por los comunistas. Anti-norteamericano. ¿Pero si era americano? No, porque le tenía odio a los americanos. Se ve en todo lo que hace Guidera. Guidera es un odiador a los norteamericanos. Se ve en todo, la madre tenía odio a los americanos. Además, Guidera tiene una tarea que eso es otra cosa, podríamos ver en muchos de esos agentones, que es un tipo frustrado por una tarea física. Pues cojo, Osvaldo Sánchez era cojo y capo. Osvaldo Sánchez era cojo y capo. Este mismo Guidera era visco, se cae cuando niño, todo el mundo lo maltrataban en el aula, se burlaban de él. La madre incluso le cambia a los pajuelos o le pone algo en el pajuelo para que no se burlen de él. Un tipo más bullying sobre ellos, entonces están. El abuelo de ella era un fundador de la República Dominicana. Oligarquía. También acuérdate que no es lo mismo un comunista que sigue siendo comunista después de 20 años. Yo no sé qué sostiene en los años 40, después que Stalin mató a una pila de gente, de los años 20 que no sabe, como Marcelo Salinas, qué era aquello allá. Como le pasó a Musenberg o a Trotsky, o no Trotsky, pero a Musenberg y casi toda la intelectualidad de izquierda europea, que vieron que lo que era el comunismo de ahí rompieron con ellos. Habría que ver si es parte de eso, porque Mella coincide en esa época. O sea, Mella termina siendo antistalinista, cuando lo matan ya no es stalinista. ¿Quién tú crees que mandó a matar a Mella? No, eso es otro conversatorio más. Eso es, y creo que el Partido Comunista está detrás de eso. Hay bastante en pruebas. México. Y la Coja estaba detrás de eso también. Y la Coja. Sí, hay una pila. Mira, un detalle importante. Porque se habla por ejemplo, hay una gente, esa es una gente de las duras. Por ejemplo, en esa época, ser gay había una forma de tú ser víctima de la sociedad. Uno ser gay y el otro ser negro. La población negra y gay de esa época, una gran cantidad, eran partidos los captaban. Eran material para captarlos, porque estaban siendo, y el caso de Abreu Fontán, ahí en el caso de la población negra cubana, eso es grande, la cantidad de gente. Y el otro Teresa Provenza, por ejemplo, Teresa Provenza es la que está detrás de toda la muerte de Kennedy y la embajada cubana con la muerte de Kennedy, y todo el conflicto de la muerte de Kennedy. ¿Sabes quién era Teresa Provenza? En los años 50, la secretaria personal de Frida Kahlo, cubana. Secretaria personal de Frida Kahlo, es la que le traduce todos los documentos, y no es eso, su pareja
su pareja. Una. No, la principal de Teresa Provenza, no, seguro, hay voto. Seguro, yo no sé qué puedo afirmar, yo sé que Teresa era la pareja, su pareja de Teresa, era la secretaria de Lázaro Cárdenas, la pareja de Teresa Provenza. Y cuando, ¿cómo se llama el del PON en España? El del catalán, Nin, Andreu Nin pide para salir por el consulado e irse para México. La carta llegó, como era ella agente del KGB y estaba entre los grupos que matan a Trotsky, Teresa Provenza y su pareja. Llega, ella guardó el documento, eso está en una biografía que yo tengo de Teresa Provenza, de un mexicano. Salió. Entonces él te da cuenta, todo como estaba, ya tenía a México, ahora infiltrado completo, miren dónde estaba esa mujer puesta. Eso es una táctica, por eso no se le puede dar a un partido comunista. Yo creo que no se puede legalizar un país, no puede ser legal. Por esas tácticas que utilizan. No puede ser legal. Igual porque en sí es una ideología de odio. El comunismo es una ideología de odio. Y se basa en eso, una ideología de odio. Por tanto, tú tienes que prohibirlo igual que el fascismo. Igual que el fascismo. Estados Unidos no se dio porque Estados Unidos nunca es partido del mundo comunista llegó pues. Pero yo sí creo, como hicieron en Polonia, tal vez no prohibir el partido, pero sí, como hacen los polacos o otros países de Europa del Este, ponerlo en un inciso, prohibir la simbología, el nombre, todo ese tipo de cosas. Porque son y estudiarlo, crear un instituto para estudiar todo esto, para que vean con sus métodos. Eso es súper importante. Y creo que lo muestran todas estas operaciones que hicieron, y en este caso México es que cayó bajo todo este proceso. Que sin embargo no lo da volar, no puede tener problema con nada. No, quería hacer una pregunta sobre Crescencio Pérez, que lo vi ahí. Y el presidente, dices tú, debe haber sido el perfecto guía de la juventud masónica, Mambieka. ¿Quién era? Mambieka, Isidoro Mambieka. En el año 50. En 1950 Mambieka llegó a ser jefe de la jefe. Ajá, de los jefistas. El problema es que yo fui jefista, pero después. Mambieka fue en 50. No me suena el inicio. Incluso en esa época, que es parte de un sector de la izquierda norteamericana, que está con agentes de influencia comunista, y muchos son agentes de Stalin. Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí cae Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, de que quieren darle incluso que los soviéticos tengan acceso a la bomba atómica. ¿Por qué? Porque para que haya un equilibrio y no se enfrenten las dos potencias que acaban de salir victoriosos. Y en ese error cayeron unos cuantos y provoca después todo el macartismo en los 50, porque Al-Yehiz, el creador de la ONU, era un agente de Stalin. El creador de la ONU. Casi todos eran agentes de influencia de Stalin. El secretario Roosevelt era un agente de Stalin. Eso se sabe en el 95 con el proyecto Venona, que es un proyecto que, por cierto, casi todas eran criptógrafas, mujeres, que fueron las que interceptaron dentro de la Marina de Guerra americana todo en las comunicaciones del 43 hasta el 52 por ahí con Stalin. Informaciones que fue la inteligencia de la Marina de Estados Unidos. Y en el 95, entonces McCarthy y una pila alrededor de él iban señalando lo que ellos creían. Ahí cayeron una pila inocente, pero casi más del 80%, tú buscas los números, eran agentes de verdad. Y cuando sale en el 96 el proyecto Venona, ya se comprueba que es lo que había dicho McCarthy y esos grupos, más allá de toda la persecución, la cacería bruja que hubo, que eran de real. Era real. Fíjate que eso no fue McCarthy, eso fue el Partido Demócrata. El Partido Demócrata también ayudó a McCarthy en eso. Mauricio Harper, ¿te suena el nombre? Sí, Mauricio Harper. Estuvo en Cuba. Como Cuba era eso. Se supo en el 96 que era completamente. Ya había sido agente. Agente. No, lo de Crescencio Pérez no. Crescencio Pérez era un delincuente cacique de la zona. Ahorita de ser el jefe de la. Él fue la marihuana en la sierra. Entonces, Crescencio, en los 30, trabajaba para el Partido Liberal, que era el partido más votado en Cuba, el Partido Machado. El congresista se llama Delio Núñez, era el que él trabajaba. Y en la final de los 30, con el pacto entre las fuerzas que apoyan a Batista, entre las que está el Partido Liberal, Crescencio se convierte en el guardaespaldas de Románico Cordero, el líder del Frente Campesino dentro del partido. Es decir, esto es un comunista abierto del partido oficial. Él era el guardaespaldas ahí. Cuando vino a La Habana Románico, trajo a hablar al Congreso, porque Románico es uno de los 4 representantes, si no lo recuerdo, del Partido Comunista electo en la Constituyente, y trae al guardaespaldas de Crescencio Pérez. Ya Crescencio estaba en la salsa. Filiberto Olivera Moya, comandante del ejército rebelde de la Sierra, era el Partido Comunista en la Villa, en los 30. El ayudante personal, el guardaespaldas en el Granma, y quien está abajo, sí, en el Cañaveral. Después Alegría Vivo. ¿Quién tú crees que es? Universo Sánchez, el corresponsal del periódico hoy del Partido Comunista en San José de los Ramos, Pueblito Matanza.
¿Ya entendiste? Lo mandaron desde Matanzas, ve para México a escoltar a nuestro hombre. Es así. ¿Una pregunta? Quiere decir, lo que te quiero decir es que están conectados. Fíjate que esto no llega a la Sierra y por gusto. Eso es un lugar que, ¿por qué? Porque ese lugar, lo explica César Reina, es que es el lugar donde ellos incluso tomaron centrales en los 30. El Central Mavai, y metieron soviet, crearon soviet ahí de obreros, el Central Mavai, hay unos cuantos. Hay un libro del Instituto de Historia de la época de los 80 que salen todos los centrales que ellos tomaron. Tenían mucho poder y se cree ya en el año 40. Hay un americano, se llama Francis McCarthy, que era el delegado de la United Press en Cuba, y él tiene una serie que yo la tengo de 5 capítulos en un diario de la Marina del 49, y él describe que la cantidad de comunistas oficiales, sí, ellos no saben la cantidad de comunistas agentes que hay en ese momento en Cuba, es una proporción, una más grande del mundo, de gente oficialmente. Por marineros votaron, había inscrito votaron como 200.000, sí, 150.000, ya fue disminuyendo y en el año 48 votaron 60.000, no sé. Pero fue, bueno, Celia Cruz, que yo fui miembro del Partido Comunista oficial, se dieron cuenta que sobre una estafa, sí. Ibrahim Urbino, el dueño de la MIT-10, la mayor, ¿de quién era la mayor estación de radio de Cuba? En el 46, la de más potencia y la que creó el Partido Comunista. No, pues en ese momento. La MIT-10, sí, en ese momento, ellas después vieron. Sí. En ese momento, ellos tocaban en la MIT-10 y obligaban a los que tocaban a ser miembros del partido. Al señor Rodríguez le pidieron eso, Joaquín Ordoqui, y al señor se negó. Le dice, tú no vas a jugar pelota. Le dice, ¿quién ha visto un ciego jugando pelota? No. Y ese se acabó. Pero el resto no, el resto lo hacían ser un miembro del partido. Pero el cargo y yo, o Celia, no recuerdo, era la mujer de Urbino, el jefe del partido en la MIT-10. Lo que te quiero decir es que había, pero ellos se dieron cuenta que eso había sido una estafa. Como pasó con Frankie o Severo Bonilla, que después. Miguel, ¿quieres preguntar? Sí, es muy interesante todo lo que hemos oído. Y a mí me surge una pregunta. Y es que detrás de todo ese aparato del Partido Comunista, de toda la penetración que logra a través de la historia, desde los inicios del siglo pasado, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un individuo como Castro, al cual ellos individualmente pruebas fehacientes de que ellos ayudan, protegen y propician de que tomen el poder? Lo que se me hace interesante para mí es ver cómo Castro después se revela contra el control ese y destruye una buena parte del partido y del aparato ese del partido. Me gustaría que me hablaras de eso, lo que es someramente. Yo creo que él no lo destruye, sino lo adapta a su interés. Por ejemplo, en este libro, el libro está en el Q, es por hecho, lo que no está en PDF, sino tiene que bajar la página. Ahí describe un miembro del partido que ya está aquí en Miami, que es Alberto Redondo. Él describe, mulato, intelectual, uno de los grandes economistas de Cuba, por cierto, bien cuidado. Él describe cómo era esa jungla y cómo Fidel, ese aparato lo adapta a él. Y dentro de ese aparato, ya sea el clandestino o el oficial, que no esté con él, se va. Y eso fue lo que pasó. Carlos Rafael iba a la ropa en la cabeza. Escalante, que era el hombro soviético, Doggy, también seguro Doggy tenía. No, pues yo lo mío con los soviéticos, no contigo. Pero por ejemplo, todo es Escalante. Yo creo que uno de los hombres más poderosos del partido en ese periodo es Joaquín Ordoqui. Ordoqui es un individuo que tiene la línea directa del soviet, del Stalin, y es tan poderoso que Fidel tiene que nombrarlo hasta comandante. Fíjate hasta dónde llega la habilidad y la flexibilidad. Lo hace comandante del ejército rebelde y le da un viceministerio del ministro del viceministro de la FARC. En un instante. Sin embargo, Ordoqui es uno de los tipos que se lleva cuando el caso de Marquito, o sea, ahí elimina una fuerza enemiga, porque indiscutiblemente lo mismo Escalante que Ordoqui no son tipos manejables por Castro. Por lo menos esa es mi opinión. Sí.
Sí, pero ya en ese momento Doggy es un perro muerto. Hay una frase de Juan María que dice, nadie patea a un perro muerto. Ajá. Son perros muertos, son existe. El hombre ella no es Doggy, es Flavio Bravo. Claro. Es el fragmento socialista y agente del KGB desde los 40, que es el que carta Fidel Castro. Porque el jefe estaba mayor del ejército. El jefe estaba mayor del ejército cuando vino, era Flavio Bravo. Y es el hombre en el 61, en marzo, ya está en el centro Wilson, aquí está en internet, fue a ver a los soviéticos, porque Escalante fue en octubre de 60 y le dice a los soviéticos, Castro y Raúl, que diga, Raúl y el Che son comunistas, Fidel no. Y le dice en marzo, Bravo, que parece que estaba fajado con Escalante, habría que ver porque al menos me da esa intención o esa idea, le dice, oye, si es comunista, muy antes, Girón, el tipo si es comunista, pues, coño, nada más le faltó decir, coño, yo estoy trabajando con él, escríbelo ahí, el que estaba redactando, que eso no lo escribe, no lo pone. Ya claro, el hombre es comunista, te lo está diciendo, se lo está aclarando los soviéticos, para por si pasa algo, los soviéticos se metan. Eso está en el centro Wilson, la carta. Está Kosygin. El otro partido, no sé si está Khrushchev, con Flavio Bravo. Y Flavio Bravo, que es el hombre que maneja todo el armamento con su cuñado, que es Osvaldo Sánchez, mira, no puedo usar Flavio Bravo. Osvaldo Sánchez, su cuñado. La Serra, Clementina Serra y la hermana, están casados entre ellos. Yo creo que Osvaldo es un tipo que tiene una misión muy importante dentro de la cuestión de la revolución. Porque yo me acuerdo que Osvaldo fue que manejaba en el Cambrai, cuando el Che estaba ahí, era uno de los tipos que manejaba casi toda la coordinación. Y fue el individuo que pasó las columnas de Oriente hasta la Exactamente. Una pregunta, ¿ese paso se pagaron o no pagaron? Eso ahí de Víctor Dueña, que era jefe del ejército, en Camagüey. Hay gente que dice que sí, otro. Correcto. Pero seguro el partido, mira, ahí cogen, ahí capturan a unos tipos, ahí mueren los tipos más importantes de ese aparato clandestino. Ahí ya, lo que te voy a explicar ahora, te vas a dar cuenta, que ya esa vieja guardia ya estaba ya obsoleta, perro muerto. El hombre que va ahí a coordinar ese paso se llama Carlos Rodríguez Cariaga, casi nunca mencionado, no lo menciona César Reina. Carlos Rodríguez Cariaga era una cosa que los comunistas, que siempre se inventan bustos de cosas y partidos fachadas y movimientos y cosas, una cosa llamaba Centro como de las libertades o de las defensas obreras. Era como una CTC ilegal, clandestina, que jefe era Lázaro Peña. Lázaro Peña lo botaron de todos lados, estaba botado de todos lados y creó esa cosa. Pero el tipo que manejaba eso en los 50 era Carlos Rodríguez Cariaga. Lo sacaban y todo disfrazado para congresos fuera de Cuba. Y lo capturan con un nombre falso en Ciudad Ávila, en el momento que están pasando. La columna que hacía ese tipo ahí, estaba coordinando los cuadros de esa zona, lo cogieron y lo mataron con otro más. Un tal, no me acuerdo, y los comunistas vieron hablar de ese tipo como era el 59 lejos, de ese, Carlos Rodríguez Cariaga. Mira, no, te estoy mencionando uno de los tantos personajes, de ese aparato ilegal clandestino que estaba operando ahí a favor de, y hay informe, el otro es el compañero José, que es Wilfredo Velázquez, el espirituano que era el jefe histórico del KGB en Santo Espíritu. Es el hombre que recibe a esa columna y Camilo por el norte. Eso que Camilo no es comunista, Camilo es comunista. Camilo coge por Yaguajay, atraviesa el río, todas las columnas con las que choca Camilo son del Partido Socialista Popular. Todos ahí esperándolo bien para acá, el campamento donde se queja. Todo. Y Wilfredo Velázquez, yo tengo su testimonio después en 75 porque lo troncharon. Mira, Wilfredo Velázquez, que era el aparato del KGB dentro del partido, de esa línea. Y era de la oficial también, porque había veces que tú eras el oficial y también trabajabas con él. No todo el mundo, por a veces trabajaba la secretaria de Santo Espíritu. Le habían cerruchado el piso, estaba en su casa en plan pijama en el 65. Y sale en el periódico hoy su artículo, cómo recibe a Camilo en el periódico hoy. Y dice, el testimoniante ha sido castigado para el partido. Ya ese hombre de ese hombre no se supo más nunca, con Wilfredo Velázquez. Y es el hombre que recibe a Camilo, y el tipo coopera con Julio Gutiérrez Menoyo y todas las columnas en el Cambrai, es Wilfredo Velázquez. Borrado la historia, pero es mío. Imagínate para encontrar algo así. Bueno, el problema de Wilfredo, es que Wilfredo fracasa en la unidad del Cambrai. Una de las funciones de Wilfredo era lograr una unidad entre el segundo frente, el directorio, el Partido Socialista Popular y el 26 de junio. Wilfredo hace todos sus esfuerzos y eso inclusive produce que hay gente que cae presa en el segundo frente, a las cuales se condenan a muerte, fusilamiento, que no son fusiladas porque Wilfredo se mueve y manda una delegación y negociaron, etcétera, etcétera, y pudieron salir del... Por ejemplo, aquí, es de eso que estaba hablando, Wilfredo tenía infiltrado varios agentones ahí que matan a dos del segundo frente, que son Pompilio Viciedo
Popillo del partido. Y sin Don Naranjo, los dos son del Partido Comunista. Los dos son del partido. Sin O Don sea, era Naranjo. parte de la red. De la red, que tenían infiltrada entre el segundo Frente Nacional del Cambrai y el directorio. ¿Y quién es Pompilio Vicedo? Comandante de la guerra civil española, tal y igual lo más importante que Juan Agustín. Y ese espíritu que jugó y lo cogieron para eso. Y en Pinar del Río, este es un personaje igual que Pompilio Vicedo y que me da a mí una pila clara para encontrar todos de esta gente. Y uno es Juan Palacio. Yo lo puse ahí, lo que no leí. Juan Palacio era un tema, tenía como 60, casi 60 años. En Pinar del Río, era de los palacios, del pueblo de los palacios. Y había sido, John, aparecen en los papeles comité como agente, iba allá como agente del partido infiltrado dentro del ejército. El de ahí, la palabra española, infiltrado dentro del ejército cubano, como un tipo que sabía disparar, manejar hombres y esa historia. Va para España, sobrevive, lo mandan para acá, el Partido Comunista lo manda. Su biografía está en un libro de la editorial Ignac, pequeño, en la parte final del libro, dice, esta locura, esta información tan importante para la historia, para cómo verán a esa gente. Estaba en un libro de una editorial provincial al final. Lo que te da a entender el tipo es que el partido manda a infiltrar a la policía, se mete a la policía en el 39, lo usa y después se mete en el partido del Torso. Y es el hombre que Fidel Castro manda a levantarse con el Granma. El primer levantamiento hubo en Pinar del Río en noviembre del 56, fue ese tipo que estaba. Y el segundo que fue en marzo, cuando ante la huelga de Madrid, y las dos fracasan. Es el hombre que captura a jefe del BRAC en la zona occidental, que es Menocal. El teniente Menocal, que sabía cómo se movían los comunistas, de Batista, por supuesto, metió una pila de crímenes, pues él sabía cómo se movían los comunistas, y él estaba cazando la pelea a Palacio. Y Palacio, el que lo captura, él lo rodea, y sale una bohemia en la libertad, sale y dice, no, el capitán Juan Palacio, sale un viejo con un sombrero, es Juan Palacio. Por cierto, un detalle importante, que es donde yo hago todos los caos de por qué Juan Manuel Márquez, el Grande, el segundo jefe del Grande, podría haber sido un topo a los comunistas. Porque siempre fue comunista, hasta el año 40. Y ahí se me pierde el rastro y está en el partido todo en Marianao. El día que Fidel Castro ataca el Palacio, el Moncada, el 27 de julio del 53, Juan Manuel Márquez estaba en una finca en Pinar del Río como un palacio. Te lo digo ahí. Hay también, es decir, hay varias cosas. A veces, yo conocí a muchos agentes del Partido Comunista que hacia el 39-40, descontentos con los hermanos de Stalin en la Unión Soviética, por la invasión a Finlandia y eso, se van del Partido Comunista. Y muchos terminan siendo anticomunistas. En el ortodoxia. Y ahí salió un peligro, ¿no? Porque vienen comunistas, gente que lo fueron alguna vez y que sencillamente están ahí. Yo quiero decir, hay dos cosas que me llaman la atención aquí. Una, digamos, el espíritu de sacrificio de muchos de estos comunistas que fueron agentes secretos toda la vida y después de la revolución siguieron siendo, es decir, nunca recibieron el debido reconocimiento y vivieron bien con eso, parece, ¿no? Entonces, junto con lo que estábamos hablando antes de estos burgueses reconvertidos en comunistas, también estos comunistas, digamos, también un poco me hace recordar este espíritu de sacrificio que engendra muchas religiones. Lo otro, lo que te decía antes, ¿no? de los extraterrestres, casi que la historia que está contando es como una filial de la historia de la Unión Soviética, ¿no? Y entonces yo creo que el reto que nos queda como historiadores es cómo hacer de una historia ridícula, ¿no? No, como tal, exacto, hay muchos cabos sueltos, ese es el problema. Volvemos al punto de los extraterrestres. Si todas las grandes cosas grandes que hicieron en el mundo, las hicieron los extraterrestres, entonces ¿cómo nos explicamos como humanidad? ¿No? Lo mismo, ¿no? Si el comunismo había penetrado toda la sociedad cubana por todos lados, ¿cómo explicamos la historia de Cuba por sí misma, incluyendo esto, ¿no? No desconocieron, pero tampoco cerrar los oídos sería una tontería. Por eso yo hablo con lo de François Furet sobre el complot y la complicación es que se demora mucho tiempo a nivel histórico poder comprobar y atar esos cabos y poder generar una historia menos que tenga un canal, un solo canal, ¿entiendes? Que podría ser, por ejemplo, el libro de texto o poder condensar una historia resumida sobre el proceso histórico. Pero es muy difícil con el complot detrás y las conspiraciones, cómo actúan estos personajes. Y a nivel de archivo, en la antigua Unión Soviética, en Rusia ahora, me imagino que es impenetrable, pero en los archivos de los subsidiarios de Checoslovaquia, Alemania, etcétera, se han encontrado material suficiente. Algo sí, Juan Bautista Joffre, no sé si el libro que se llama Fue Cuba. Juan Bautista trabaja eso por los archivos checos y él define
por ejemplo, Osvaldo Sánchez es el tipo que maneja todo. El mismo que manejó contra todos estos grupos de PRI es el que maneja todas las operaciones de Fidel Castro fuera de Cuba. Desde el 59 hasta que muere lo matan. Uno dice que fue el mismo Fidel Castro, lo bajó, lo matan y yo por matanza y lo bajan de un avión, lo matan. Una antiaérea se confundió y lo mató. A Osvaldo Sánchez. Ese jefe de ese aparato era el que iba y tiraba directo con la inteligencia checa. No iban los cubanos, no iba Raúl Castro, no iban los hombres de Raúl Castro, iban los hombres de Osvaldo Sánchez. Y Osvaldo Sánchez en persona. El compañero Sánchez le decía la inteligencia checa y él que traía la información hasta que muere. No sé después quién fue, pero ese grupo desvió de ese aparato dirigido por Flavio Bravo. Ese aparato de la juventud que ya es el que está ¿sí? relacionado con Castro. Y en los checos hay alrededor de 10.000 documentos. Los tradujo Joffre, hizo su libro que fue Cuba. Y allá es inicio de los 60 años, 60 ya. Habría que ver cuál es la conexión. Por ejemplo, yo tengo un documento de los checos del 58, donde me lleva el 58 un agente que dice un nombre, un miembro del partido que está en la sierra. Y estaba hablando del pacto con el Castro y de todo el apoyo ya que mandan armamento secreto. Y por supuesto, hay mucha documentación del libro del americano que mencioné ahorita, pero no tiene documento, es solo que dijo aquí y el testigo, no hay documentación. La documentación es año 58. Y por supuesto que yo tengo ese documento que yo lo encontré, que es documento, que es parte de Fidel Castro como comunista de México, que lo hizo un miembro del partido que está infiltrado en la sierra, que dice en febrero 59, no lo puse, eso lo voy a poner en el libro del 13 de marzo. El documento dice nuestras viejas y fructíferas relaciones con Castro, lo dice desde septiembre, principalmente, es decir, el panfilo, principalmente desde el pacto de ayuda mutua de septiembre 56. ¿Quién es el que va a septiembre 56 a México? Flavio Bravo y Osvaldo Sánchez, un mes después. Sí, los dos fueron a cerrar el pacto. Eso está en ese momento un tipo que se llama Aurelio Lorente, que era el primer teniente. Imagínense si era de los sacrificados, esos fanáticos, testigos de Jehová comunistas, un testigo de Jehová. Lo mandaron a hacer proselitismo para la Sierra Maestra. Desde el 42. El tipo estaba ahí haciendo proselitismo entre el mundo campesino. Las ventas de Casanova, el latifundio donde estaba Crescencio Pérez, para adueñarse de la narrativa del lugar y de todo lo que pasara ahí, para defender supuestamente a los campesinos. Ese es el tipo que... Armandito y Ronaldo y ya terminamos, No, quería agradecerte todo esto que has hecho y yo creo que la importancia para todos los que estamos acá es que esto se pueda salvar, o sea, de la forma que yo lo veo. Si ya generacionalmente se perdió, que tampoco cuenten la historia de una forma que no es. O sea, esto que hacen ustedes de rebuscar, de salvar, básicamente, la verdad y la narrativa de verdad que es extraordinariamente admirable. Y la otra pregunta es, ¿cómo tú sabes tanto, hijo? ¿Cómo tú tienes tanto? No, pues tengo buena memoria para los nombres. ¿Cómo tú tienes tanto? No sé si se está un poco de autismo también, hay que tener un poquito. Ahí que me concentro. ¿Cómo sabes tanto? Me concentro en todo lo que es la fecha y los nombres. ¿Verdad? Que se me vea, incluso te dije que se me vea y todo, el lugar del libro donde lo leí. No me acuerdo que no la página, pero sí a la página de No, eso no. El camarada José Wilfredo Black. también fue el que mató a Sandario Junco. Exacto, la operación que mató. Y Armando Acosta, que es otro que faltaba. Armando fue que tiró. Sí, pero de lo que decía ahorita los comandantes, por dos viejas, la vieja guardia. Los nuevos, que son los hombres de Bravo, son Armando Acosta. El Che no hizo comandante. El Che, no, y le puso un nombre, se llama Erasmo Rodríguez. El tipo tomó la ciudad de Santo Espíritu de la estación de policía en diciembre del 58. Pues con el brazalete del movimiento 16 de julio. Todos tenían brazalete del movimiento 16 de julio. Todos ahí eran del 26 de julio y todo por la estación. Y ese tipo era, se puso Erasmo para que no supiera que Erasmo de Acosta con Santo Espíritu lo conocía todo el mundo. No, porque la gente que fue presidente de los CDR, años, jefe de la SOR y de los comunistas en Oriente. Y decir, la vieja y nueva guardia se mantuvieron gobernando. Sí. que Armando no podía ponerse el nombre, la gente no conocía allí. ¿Qué mierda? Bueno, De nuevo, de niño, mi familia venía de Miami a ver a mi tío que estaba exiliado y mi tío participaba en los grupos auténticos, naturalmente. El segundo frente del Escambray fue fundado precisamente para prevenir lo que pasó.
porque Batista se asumía que lo tumbaban a sombrerazo, para prevenir que Fidel Castro fuera el único. Cuando tuviera que bajar, tuviera que hacer coalición. Y Menoyo y el directorio y la organización auténtica, que era el brazo armado, exacto, del autenticismo, estaban unidos en ese esfuerzo. Yo fui a ver a mi tío cuando llegan a La Habana. Mi tío llega con el segundo frente, y ahí cuando conozco a Menoyo, fui a verlo al cuartel de San Ambrosio, y estaban unidos con el directorio que había tomado Palacio, ¿verdad? Y estaban dispuestos a pelear. Entonces, sospecho que dentro de ese segundo frente también había muchos elementos. Menoyo, por supuesto, sus padres eran comunistas españoles, un hermano de él muere en la guerra civil y otro muere en el asalto a Palacio. Pero por lo que veo, y estoy saltando del tema, a mí la historia de Cuba, mi mujer había sido comunista, Masferrer había sido comunista. Casi todos los jefes del mismo excepto Pascaso, por la juventud técnica de los obreros, el jefe de transporte había sido comunista, alumno de aula de Fray Bravo, murió aquí en Miami, ¿cómo se llama? Marco Antonio Irigoyen. Marco Antonio Irigoyen era la juventud comunista de los 40. Marco Antonio había sido más bien anarquista. Sí, pero en entrenamiento de escuela del partido, yo lo tengo en el periódico Hoy como miembro de la Juventud Socialista, año 44, por ahí 43. Entonces, está en internet por si quieren, si quieren buscar información sobre esto, en la Biblioteca Digital del Caribe. Ahí está toda la información, todos los periódicos Hoy comunistas, todo el diario La Marina, la revista Bohemia. Si quieres buscar información de esto, ahí lo puedes encontrar, buscar el nombre por año y te salen todas estas personas, todos estos individuos, fechas, hechos que pueden por ahí adquirir información. ¿Y por qué se vende Chomón? Chomón puede ser también. Chomón tenía un tipo que era igual que Alberto Mora, era un tipo radical de izquierda, no puede decir que era comunista, pero ya era antiamericano y tenían ese mojón. Y hay un pacto secreto. Yo tengo el documento, lo saqué de Cuba, en el que habla que en el 59 al principio ya Alberto, que se había reunido con comunistas, por cierto, cuando la huelga del 9 de abril, le está diciendo a Chomón y a la ejecutiva del partido que hay que hacer un pacto con el PSR. Febrero, marzo, Alberto Mora, que en ese momento es jefe del directorio, el segundo secretario general, junto con Fabio Chomón. Y ahí hay divisiones del directorio con Rodríguez Loeche, que era anticomunista, es el clásico del líder de izquierda, igual que un Masferrer que rompe con los comunistas. Y eso le costó toda la vida política a Rodríguez Loeche. Terminó en la biblioteca por la decisión social. No hay que olvidar que al directorio lo desarmaron en el famoso discurso Armas para qué, era un discurso contra el directorio, no era un en general, y lo desarmaron literalmente, pero también emocionalmente frente al pueblo de Cuba. Esta gente son los que están en contra de la revolución. Y Alberto se suicida. Esas contradicciones termina viendo peleado con Chomón, incluso no tengo otra fuente, por tanto no dudo de ella que le sacó la pistola a Chomón en el Ministerio de Transporte en el 65. Y dicho por su hermano e hijo de Menelao, le escribió una carta diciéndole tirano a Fidel Castro en el 68. Y eso fue el final ya casi. Ahí lo mandaron por una granja. Alberto es el padre de casi toda la intelectualidad cubana, el padre político de Cabrera Infante, de toda la intelectualidad de Lunes de Revolución, de toda esa intelectualidad de los 60. Es el que manda como ministro de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior. Es el que le consigue agregadurías a Cabrera Infante, a Eberto Padilla. Eberto Padilla era uno de sus mejores amigos. Becky Cusa, ¿no? Becky Cusa eran amigos de. Entonces, Alberto está viendo todo eso. Se suicida el mismo año, o el mismo año, o el otro año de lo de Padilla, el 71. La hermana Alberto estaba exiliada ya en el 60. La hermana está amada. Se suicida en Francia, ¿no? No, Amadita. que yo sepa aquí. No. Fabri fue el que Aquí no, yo estoy metido en La Habana. Oye, Fabri fue el que negoció las armas que había en la universidad. En La Habana. Las armas que había en la universidad las entregó Fabri. Fabri negoció con Fidel, ¿no? Y lo hacen embajador en Moscú. Habría que ver si. Pero no, peor, ya tenía una mancha.
Él fue el que firmó el pacto del Pedrero. Con El pacto del Pedrero. Y está acusado de haber sido chivato. No me interesa que de- empecemos. como si Una pregunta que no quiero torturar o podemos seguir así esta conversación hasta dar cuenta que esto va a ser infinito o No, no, como ustedes quieran. ¿Prefieren seguir haciendo preguntas? Sí. Ah, bueno, claro. No, mira, No quiero cansado, pero no quiero cansado. díganme. Y esa gente nunca se arrepintieron. Ellos nunca se arrepintieron. No, eso no hay registro. Pueden ser repentinos, hay un registro, ese es el problema. Por eso la importancia de las editoriales provinciales en Cuba. Yo le doy importancia, ¿por qué? Porque las editoriales provinciales llega a cualquier arrepentido, esto mismo que tú me estás preguntando, y le dice al amigo, oye, en la editorial Gagalope, esa de las Tunas, o cualquier editorial, ahí no encontrar información. No, pero no te estoy diciendo que una editorial de Pinar del Río, en la parte de atrás salió la información de un criptocomunista que metió a la policía en todos lados, y el hombre se reúne con Juan Manuel Márquez. Cuando Fidel Castro estaba atacando el Moncada, el Pinar del Río, salió en una editorial provincial. Y en esa misma editorial, casi toda la lucha en Pinar del Río, por ejemplo, salió ahí, en una editorial provincial. Y está pidiendo, por ejemplo, un asaltante a palacio que sobrevivió, se llama Raúl Fornel, haciendo una guerrilla cuadrada con los comunistas en el norte de Pinar del Río, independiente el 26 de julio del directorio, pactando con los comunistas, un tipo del directorio. ¿En qué Pactando, en el 58, Raúl Fornel fue embajador en Polonia. Murió súper extraño en la bañadera, por monóxido de carbono supuestamente. O sea, murió en el momento que está el sindicato Solidaridad contra los comunistas en Polonia y el Papa apoyando, el tipo era el embajador en Polonia. Y el tipo que llevaba toda la inteligencia en Polonia. Muere de esa manera, Raúl Fornel. Y el tipo estaba parando ya con los comunistas en el 58, en Pinar del Río. Y así, Delgado. ¿Lo conoció? Fue jefe mío en el servicio militar. Era Raúl de Fornel. Bulgaria. Y después Polonia. En Vietnam también fue embajador. Trabajó en Vietnam. Esa era de la DGI, agente de la DGI internacional de la y él ya tenía relaciones con los autores socialistas en el momento que ataca Palacio. Por tanto, yo creo que es uno de los 3 agentes que han montado en el camión para atacar Palacio. Hay agentes del camión rojo. Está él y hay 2 más que habían sido de la infantería marina en tiempo de Guitera y eran comunistas también. Que uno se llama Roberto Hernández, que murió en el ataque a Palacio. Por cierto, es un agente comunista que muere en el ataque a Palacio. Lo matan en el ataque. Y el otro era un mulato que se llama Santiago Agüero, que usaba espejuelos de aumento, que sobrevivió. Ese parece que se tiró el camión y salió. Parte del tema de Carlos Rodríguez Carriaga. Yo lo conocí, usó el de misa, el nuevo sitio. Él va a llevar miembros del Partido Comunista a la sierra. Cuando él regresa, cuando lo cogen en Ciudad. Lo matan como Era dirigente del sector tabacalero. Exacto. Y otra cosa que hablaste de Fabio Global. Fabio Global era en la Segunda Guerra Mundial el enlace de la Unión Soviética con los judíos. Es judío. Y cuando él al fin se retira de la Comisión de Historia de Cuba, Raúl Castro le pone una oficina al lado de él. Y siguió manteniendo. Y cuando se va a crear la seguridad del Estado, es Osvaldo Sánchez, marido de Clementina Serra, con Mamieca. Y lo asesora Fabio Global. Y después empezaron a traer a En gente. el caso de Odoki, tú sabes que la Buchaca fue la primera esposa de Rafael Rodríguez. Sí, ahí hay un Y lo bateo. engañan con Odoki. Y tienen 2 hijos en común. Ella murió hace pocos días, a los 29 años. En España. La Buchaca. No, murió en Cuba. Murió en Cuba. Sí, la hija ella fue trabajaba en una el consulado de España. Sí. Una de las hijas. Y la otra era la esposa del director del periódico Areito. Las 2 hijas de Carlos Rafael Rodríguez. Y el periódico Cuba Encuentro. El periódico Cuba Encuentro en Madrid. El periódico Cuba Encuentro. Sí, hay una relación. Que acá- Natalia Bolívar era de la idea de que todo es un bolsete y tronar los dos, que estaba ahí, había una raga sensual y de relación emocional íntima entre los 3, entre el problema que hubo, porque eso se debatió en reunión del partido. El Tarro fue una reunión del partido, así, y Raga Raíz debatieron y todo el Tarro. Ahí, porque. Ya te acuerdo cuando el caso de Manchito, lo digo porque yo estaba en el Congreso de la Unión de Estudiantes Secundarios y iba a la Buchaca a una charla. El problema es que la Buchaca y Odoki, Manchito le confía ese mes de que él fue el que delató a los mártires de un según se dice en esa época. Y ella le dice
de que en China ocurrió ese caso y se perdonó a la gente. ¿Tú me entiendes? Y fíjate si es que Marquito va de intérprete de Ramiro Valdés a Checoslovaquia. Cuando va Ramiro aquí, porque en Checoslovaquia radicaba lo que era el centro de la inteligencia seguridad cubana. Y era el centro de inteligencia soviética de América Latina. Claro. América Latina. Y en Checoslovaquia, el embajador estaba en la reunión donde se crea el Partido Comunista de Cuba, en el 25. Que era un agente de Fagerobal, se llamaba, después me acuerdo el nombre. Estaban tres tipos, que son muy importantes. Alfonso Bernal de Riego, que es el padre de la psicología en Cuba. Casi todos los libros de psicología eran de Roberto Aramonte, del ortodoxo, o Alfonso Bernal de Riego. Y es el hombre que en el 60. Gracias por usted. Dale, Alfonso es el tipo que está en la sierra en el 58 con Carlos Rafael. Él va, sube a la sierra y se reúne con Carlos Y Rafael. Raúl, va con Raúl, un tío mío, al Congreso. Gustazo. Quería preguntarte sobre William Morgan. William Morgan. Sí, sí, y tú tienes algo, por ejemplo, estás buscando la viuda de la. ¿Tienes alguna dirección de la No viuda? tengo que hablar con gente de preguntar, porque ella se conoce, no sé si ella tenía que seguir. Sí, mira, Además, luego se escucha eso. Fíjate que a ese Congreso va Alfredo Guevara, el Congreso, que de ahí lo viaja. Y Raúl regresó. Ahí para la vida. Atacan a ese congreso va aquí. Un tío tuyo. Un tío mío. Vale, tío Luis. No lo conozco. Espérate, mira, José Manuel Canciano. Era otro comunista final del río. ¿Y qué le pasó a ese tipo? Pues yo le perdí la pista como en 59 por ahí. Después, cuando Fabio baja la tierra, él se queda frente a la juventud comunista del Partido Socialista Popular. Fabio va para la sierra. Sí, Fabio fue a la sierra. Carlos Rafael. No, Fabio Global. Fabio Global. Fabio Bravo. Fabio Bravo. Fabio Bravo. Fue a la sierra, él se quedó al frente de la Junta Socialista. Entonces se queda frente a la Junta Socialista. Pero después va también que es cuando lo lleva, a los Rodríguez Carrera lo lleva a Santiago a que se hace. Y ese soy, que él se enferma, que le tuvieron los pies, entonces el partido decide trasladarlo para la tropa de Félix Torres, que era la tropa del Partido Socialista Popular. ¿Me entiendes? Ahí él asume, logrado capitán, o cruza la rodilla. Él era capitán ya de la tropa de Félix Torres. Sí, Yo le perdí la pista porque el BRAC, yo ahora sé el archivo del BRAC, y el BRAC estaba en la línea. El BRAC sabía todo lo que estaba pasando. Por eso ellos van y mandan y se ocupan todos los archivos del BRAC. Lo primero que hacen es ir a buscar los archivos. ¿Y quién va? Camilo Cienfuegos. Camilo es el que lo cierra, disculpa. No es Camilo, es el Che. Y se lo llevan Antonio Núñez Jiménez, el que va. Se lleva los archivos, se los lleva para la cabaña. Y nos metieron en una oficina. El jefe de la oficina, eso lo cuenta en sus memorias, Núñez Jiménez, que no las publicaron, ni las van a publicar. Mientras están los Castro ahí, se las dio al historiador Newton Briones Montoto, que murió en no sé si conocen hace poco, murió en un hecho afuera en playa ahí, supuestamente lo asaltaron y apareció muerto. En Mariana, En playa. Acaba de morir, es el historiador Coronel del Minin. Exacto. Fíjate, pero empezó de la gente de Tony La Guardia, que él siempre se ha cuestionado la historia que han construido los Castro después de la República. Y metió una conferencia que yo estaba ahí en la UNIAC, y ahí explica lo que la hija le daba en memoria a él de Núñez, y Núñez dice eso, se llevan todos los archivos, espérate, porque esto es el archivo de los comunistas, se llevan el archivo para la cabaña, no los destruyen, y en la cabaña tenían solo la llave del cuarto, el Osvaldo Sánchez, y el primer jefe, después del 59, de la Biblioteca Nacional. Sidro Ramos tenía la llave del cuarto donde estaban todos los secretos, todos los agentes, todos los papeles bravos. Otro que fue a ese congreso fue Alfredo Guevara. A ese que tú dices de Raúl Castro. Alfredo Guevara. Él me hacía cuentos sobre risible, ¿no? Porque él se bañaba siempre conmigo. Era porque era Pichicorto. se bañaba conmigo. Pero me dijiste que perdiste el rato el tío mío. Él en el 59, porque él era comunista. Y el que estaba al frente de la artillería antiaérea, que era, no me acuerdo el nombre ahora, un comandante,
era anticomunista y sacan una discusión. Y él le tira un tiro a mi tío. Le da el tiro aquí, este de corrió para acá. Y él le da un tiro en la barriga, pero bueno. ¿A tu tío? Ah, no, era otro. Al otro. Entonces le bajan el lado a ¿En qué año fue eso? al tío mío se llama. Sí, ¿en qué año? ¿En qué año? ¿Eh? ¿En qué año fue? ¿No recuerdo? En el 59 por ahí. Y es cuando él va por Oriente, porque Oriente se lo da a Fidel a los comunistas. Armando Acosta es el secretario general, Riquet es el segundo, y el tío mío es el director de la escuela militar, que es Pamán Soriano y secretario de la región del partido. Los comunistas se cogieron Oriente, ¿tú me entiendes? Y hay un libro de Riquet donde él lo mienta. Pero bueno, después tuvo un accidente en Pinar del Río y hubo que ponerle un platillo en la cabeza. Y ya murió en esta misa ahí, viejo, ahí, cuidado. Son mucha gente. Ese él lo menciona el BRAC como el tipo principal, junto con Flavio Bravo. A mí me llamó la atención porque José Manuel, me acuerdo, José Manuel Canciano Laborí. Es el nombre, sí, porque tenía el otro apellido medio. Y él, a mí se me pierde así, pues este tipo estaba por el BRAC. Es decir, que son los tipos, imagínate, para entrar al BRAC, es un detalle. Tú te hacías un estudio desde segunda generación que tú no tuvieras familiares, ni comunistas ni socialistas. Para entrar ahí, era en cada provincia había una delegación que era revisaba periódicos, tiraba fotografías, era como un departamento parecido a la CIA o el FBI para eso, de contrainteligencia. Y por eso ellos van directo para ahí. Imagínate que con el BRAC trabajaba David Morales como principal hombre en la embajada, trabajaba con el BRAC. Cuando Fidel organiza a los moncadistas en Artemisa, por ejemplo, él no lleva ni a Manuel ni a mi tío Héctor, que no era comunista, era ortodoxo, pero no lo lleva para que no lo liguen con el partido. Sí, porque eran oficialmente miembros del partido. Pero fueron oficiales, se reunían en la Logia Evolución, que casualmente ahora esa logia, con la Logia de La Habana, está en el litigio que tú sabes que infiltró la seguridad del Estado. Como el jefe de... Y aquello se ha vuelto un desastre. Como el jefe de la Gran Logia de Cuba. Sí. No, eso es, mira. Sí, es el complot. Se mueve por debajo, tú no lo ves. Tú que eres de Peralta Frío, conoces el caso de los mártires de la Jaibón. Los estudiantes de la Universidad de Villanueva en el norte, que los mataron un par de días antes del carnaval. El tiburón, ¿y cómo se llama? Tiburón le decían al chamaco, que era de agente Batista. El chamaco, tú dices. Y unos agentes Batista que lo sacan, sale una bohemia del 59. Sí, ha sido dicho Hecha y escrita. Tú dices que los mata a ellos. Sí, el tiburón, eso salió en la bohemia. El tiburón era el militar que los mata. Sí, uno de los que mató. Nos vemos, un placer haber venido. Uno de ellos era primo segundo, Julián Martínez Inclán, padre era Julián Martínez Arrunte, primo del hermano de mi padre, hijo único. La madre era de los almacenes Inclán. Oye, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por venir.